En este video voy a hablar de abstracción, que es uno de los tantos paradigmas de la programación orientada a objeto. La abstracción, definiendo, dice que se centra en las características esenciales de algún objeto, en relación a la perspectiva del observador. Cuando uno estudia análisis, es una palabra bastante recurrida, por la cual decimos, tenemos que tomar estos puntos, estas características, estos requerimientos que son importantes y descartar aquellos que no son importantes al contexto, ¿sí? Entonces, aquí, trasladando este objeto, abstracción es el proceso por el cual se remueve la característica de una entidad para reducirla a las características fundamentales. O sea, sacamos todo lo que es superfluo, aquello que nos importa. Y lo típico que nos pasa a nosotros cuando solicitamos un servicio, hacemos alguna cosa o pedimos algo que esté realizado a otra persona, como el dibujito aquí. Si vamos a buscar un libro, bueno, lo único que nos importa a nosotros es pagar la tasa y tener el libro, pero atrás no sabemos cómo se organiza la biblioteca, o la bibliotecaria en este caso, para organizar los libros, cómo se los agenda, cómo se los reserva, cómo los marca la evolución. Nada de eso nos interesa. A nosotros nos interesa ir después y clac, dejar el libro o retirar el libro, ¿sí? Entonces nos extraemos a simplemente un punto de encuentro donde nos identificamos y hacemos el proceso, ¿sí? Bueno, esa sería un poco la idea de la abstracción, centrarnos en las características fundamentales de un objeto. Y en objetos, por la abstracción, nosotros como programadores ocultamos todo excepto los datos relevantes sobre una clase, con la idea de reducir la complejidad y aumentar la reutilización. Porque si tenemos algo muy complejo, la reutilización es difícil. Cuando se simplifica, la reutilización es más sencilla. En .NET, para plasmar la abstracción, tenemos dos técnicas que son las clases abstractas y las interfaces. Hablemos un poquito de las clases abstractas. Clases abstractas son aquellas que no se pueden instanciar. O sea, para poder hacer uso de su código, tenemos que heredarlas. A partir de la herencia, podemos instanciar objetos. ¿Cómo reconocemos una clase abstracta en UML? Porque la convención lo único que dice es que el nombre tiene que estar en cursiva, lo cual muchas veces no es muy claro, porque en algunas fuentes la cursiva es muy similar a la normal. Entonces se recomienda agregar un estereotipo que sea abstract para poder indicar que una clase es abstracta. Ahora, yendo un poquito más técnicamente, una clase abstracta debería tener un miembro abstracto para poder tener sentido. ¿Ok? Entonces, si nosotros ponemos en .NET, lo que nos obliga es que si hacemos un miembro abstracto, la clase tiene que ser abstracta. Sí o sí. O sea, una clase que tiene un miembro abstracto no admite no ser abstracta. O sea, ¿por qué? Porque un miembro abstracto es un miembro que no tiene código. Y el no tener código no se puede utilizar. Entonces, toda la clase tiene que ser abstracta, se tiene que heredar y la clase que hereda tiene que implementar ese miembro abstracto. En Visual Basic, el miembro calificado para ser abstracto se pone con el modificador más override. Literalmente, se debe sobreescribir. Y en C# se utiliza abstract. Y en ambos casos no se escribe ni un código. No tiene un end-sub o un end-function en Visual Basic, por ejemplo, un end-property. Y en C# no tiene llaves, directamente cierra allí con las paréntesis y el punto y coma. Un miembro abstracto por sí es un miembro virtual. Un miembro virtual es aquel que tiene que ser sobrescrito. Así que, por definición, como tiene que ser sobrescrito, sí o sí es un virtual. Otra forma de realizar la abstracción es mediante interfaces. Interfaz especifica un contrato. Allí se definen miembros, que pueden ser propiedades, métodos o eventos, y las clases lo tienen que implementar. Simplemente se dice qué se tiene que implementar y no cómo hacerlo. O sea, la interfaz es absolutamente nula de código. Simplemente es un conjunto de declaraciones de miembro, pero no tiene código alguno ejecutable.
Las interfaces permiten que clases diferentes tengan comportamientos similares o bien una característica común compartida. ¿Por qué? Porque no necesitan tener un árbol genealógico, por así decir, común. O sea, no necesitan permitir estar en la misma clase de jerarquías de herencia, sino que pueden ser totalmente distintas, pero mediante la interfaz podemos tener características comunes, ¿sí? También se define la interfaz como un conjunto de operaciones que especifican un servicio. Entonces, una interfaz sirve para encapsular un conjunto de métodos y propiedades sin asignar funcionalidades al objeto, ¿está? Ni expresar nada con respecto al código. Entonces, las interfaces para tener sentido tienen que ser realizadas por clase. Entonces, como se dice ahí, las clases realizan interfaz. Acá tenemos un ejemplo imaginario, muy entretenido, en el cual tenemos una interfaz llamada volador, ¿sí? Flyer, ¿sí? Este volador tiene varios métodos. Tiene allí takeoff, o sea, despegar, tiene land para aterrizar y obviamente tiene que tener un fly para volar. ¿Quiénes realizan la interfaz volador o flyer? Un avión, airplane, un pájaro, bird y Superman, ¿sí? Es Superman. Ok. Y todas estas clases van a tener la implementación de los métodos takeoff, land y fly, porque todos tienen la capacidad de despegar, de volar y de aterrizar. Es básicamente lo que hace un aeroplano, un pájaro o Superman, ¿sí? Adicionalmente a eso, por ejemplo, un pájaro puede tener otras características, otros métodos, como ser construir un nido, build nest, o poner huevos, ¿sí? Lees. Y además, Superman puede leap buildings, o sea, levantar edificios, y stop valves, parar balas, ¿tá? Pero eso no tiene nada que ver con la interfaz, sino que son simplemente métodos propios de estas clases. Como dije, en un ejemplo imaginario, no necesitan realizarlo. La cuestión aquí sería que en la interfaz, estos son simplemente declaraciones, no tienen ningún código, y en las clases que realizan esta interfaz, todos estos métodos takeoff, land y fly van a tener código para hacer funcionar los objetos en sí mismos. Bueno, ¿cuál es el uso de la interfaz? Declarar métodos que se usen en más de una clase. eh, A veces puede ser que no, porque uno quiere implementar simplemente, por ejemplo, un patrón de diseño. ¿Ah? Mostrar la interfaz de programación de un objeto sin relevar el cuerpo de la clase. Entonces uno simplemente va a poner allí la declaración y va a utilizar el objeto basado en la interfaz, pero no va a tener acceso a la clase en sí misma. Capturar similitud entre clases no relacionadas. Esto es un concepto básico de abstracción, ¿sí? Tenemos dos, tres clases que no tienen nada que ver, pero casualmente tienen algo similar o hacen algo similar, entonces la podemos abstraer a una interfaz, ¿sí? O también podemos simular herencia múltiple declarando una clase que implementa varias interfaces, porque de cierta forma la realización de las interfaces, varias en sí, va a parecer una herencia múltiple. Recordamos que en .NET no existe la herencia múltiple. Acá tengo un grafiquito simplemente para aclarar unas cositas más de UML, en la cual también la interfaz se puede revelar como un círculo y el nombre abajo, ¿sí? ¿Por qué se hace esto? Vamos aquí a un ejemplo. Tenemos esta clásico de banco y aquí le agregué, tal vez no el mejor ejemplo, pero le agregué una interfaz que se llama ioperable. ¿Cuál es esta interfaz? Que la clase que lo realice tenga un saldo. Ese saldo obviamente es de solo lectura, no puede ser escribible. Entonces, el cliente va a realizar la interfaz ioperable. Entonces, el cliente va a tener el cálculo de saldo. Se supone que ese saldo va a ser una sumatoria de todas las cuentas que tenga el cliente, porque un cliente puede tener más de una cuenta. Por otra parte, la clase cuenta, aunque es abstracta, puede realizar una interfaz. También realiza esta misma interfaz de operable. Y esta es otra forma de invocarla o de marcarla, ¿sí? No solamente con el rectángulo, que tiene el estereotipo de interfaz, sino también simplemente con un círculo en el cual se llama a la interfaz genérica. ¿Por qué se suele usar esto? Bueno, porque a diferencia de la herencia, que se puede heredar de una sola clase, la interfaz se puede
hacer múltiples. O sea, una clase puede realizar varias interfaces. Si nosotros tenemos que tener un solo caminito, una sola línea aquí, vamos a tener que empezar a cruzar líneas por el diagrama, en donde hay varias clases e interfaces, y eso va a ser complicada su lectura. Entonces, para simplificar esa cuestión, la interfaz se puede separar, se puede como duplicar, triplicar, cuadruplicar, lo que quieran, y así las líneas no se están cruzando. Directamente la colgamos cerquita de la clase, como va a ser. Y la línea que realiza, aquí es punteada, esta está incorrecta, bueno, es punteada con la cabecita, el triangulito abierto, como si fuera una herencia, pero la línea es punteada. El color realmente no importa. Otra cosa que quería decir es que por convención, en muchos lenguajes como los de .NET, las interfaces empiezan con I mayúscula. Entonces, cualquier digamos, cuando leemos allí que tenemos un tipo que empieza con la I, quiere decir que es una interfaz. Bueno, y aquí, para cerrar esto, cuenta también tiene que realizar la interfaz I operable. Eso quiere decir que también cuenta tiene que tener un saldo para esa cuenta específica. Vamos a hablar aquí de realización versus herencia. Realización es la que llega a través de la interfaz, herencia es la que llega a través de una clase que inclusive puede ser abstracta. Las interfaces admiten mejor las situaciones en las cuales las aplicaciones necesitan mayor número de tipos de objetos no relacionados, ¿tá? Para proporcionar determinadas funciones. O sea, tenemos clases que hacen cosas diferentes, que no tienen prácticamente nada que ver entre sí, pero resulta que algunas de sus operaciones o algunos de sus atributos son similares. Bueno, una forma de hacer que esas clases tengan un punto en común, algo que sea realizable en sí mismo, es utilizar una interfaz. Con herencia, en ese caso no podemos hacer porque la herencia siempre tiene que cumplir la regla de es un, ¿sí? O sea, cuando decimos que un objeto es un de la clase base, ¿tá? O sea, por ejemplo, una cuenta corriente es una cuenta, una caja de ahorro es una cuenta. Eso no es necesario que se cumpla en una realización de interfaz. Las interfaces son más flexibles que las clases base porque pueden definir una única implementación que puede implementar interfaces múltiples. Hacemos varias interfaces. Las interfaces están divididas en operaciones, un conjunto de operaciones más pequeños, tal vez tengan una sola operación, y eso nos da más flexibilidad en que ponemos lo que necesitamos y no, porque si agregamos una clase que tiene una serie de elementos, todos esos elementos tenemos que trabajarlo o tienen que tener sentido en la clase que queremos. En las interfaces podemos hacer muchas interfaces pequeñas y simplemente elegir cuáles son las que vamos a realizar. De hecho, se recomienda que las interfaces tengan pocas operaciones, pocos atributos. Las interfaces son mejores en situaciones en las que no es necesario dar una implementación de la clase base. Entonces, simplemente las utilizamos o declaramos qué es lo que tenemos que hacer y no cómo lo tenemos que hacer. Y bueno, y también técnicamente las podemos usar cuando no se puede hacer herencia, por ejemplo, con las estructuras que no se pueden heredar, entonces podemos implementar interfaces allí. Otro punto que tengo aquí es clase abstracta versus interfaz. Una interfaz es un contrato, no tiene código, solo define encabezados los métodos que van a ser implementados o realizados por la clase que la tome. En cambio, una clase abstracta va a tener un cuerpo, ¿sí? También contiene un contrato, pero normalmente tiene que tener código para otros métodos que son implementados en la clase, ¿sí? Y únicamente aquellos métodos que son abstractos son los que van a ser implementados por la clase derivada. Y por último, para cerrar el tema, polimorfismo basado en interfaz. Esto es prácticamente lo mismo que el polimorfismo basado en herencia. Esto se utiliza cuando tenemos clases diferentes que realizan tareas que pueden encapsularse como similes, ¿sí? Al igual que en las clases, se puede conseguir el polimorfismo con las interfaces, porque al inventar una interfaz, podemos decir que el objeto de la clase es un objeto de la interfaz. ¿Cómo se hace esto? Simplemente como la herencia. Se aplica instanciando el objeto desde la interfaz, o sea, desde el tipo definido como interfaz, se inicializa con la clase. Entonces, tipo es la interfaz, constructor es la clase que realiza la interfaz. Y ahí
tenemos entonces el polímorfo basado en interfaz. Obviamente, ese objeto va a tener disponible únicamente los miembros que han sido declarados en la interfaz. Y todos los otros miembros que hayan sido agregados a una clase no van a estar disponibles, en este caso, por esa situación. Por lo cual, uno tiene que elegir ahí un poquito cómo lo va a realizar. Bueno, con esto termino este video teórico. En el canal van a ver un video con la demostración práctica de el uso de interfaz. Saludos.